Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida para este tercer y último mensaje de la serie que comenzamos el jueves y se llamó Las Profecías del Mesías. Y que está basada, como sabemos, en el pasaje bíblico que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versos 22 y 23, donde nos dice la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En los dos mensajes anteriores vimos 6 profecías, 3 en uno y 3 en el segundo mensaje, acerca del Mesías y cómo éstas, habiendo sido profetizadas más de 700, 800 años del nacimiento de Jesús, fueron cumplidas, y no solamente cumplidas, sino que también fueron confirmadas a través de los evangelios de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hablamos de su nacimiento, de que sería un niño nacido de una virgen y que sería un primogénito. Dijimos que ser primogénito en aquel tiempo quería significar, no solo significaba que era el primer hijo, sino que también era un título que llevaba el que nacía, el primer hijo varón, y traía consigo unos privilegios de heredad dentro de la familia judía. Y también hablamos del linaje o la genealogía de Jesús, de la tribu donde vendría y de la ciudad de nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Todas estas profecías, mis queridos hermanos, acerca del Mesías se cumplieron a cabalidad. Esas y otras 294 o algo así, casi 300 profecías. Hoy, amados, el último mensaje de la serie tiene que ver con ese privilegio de primogénito, pero con un giro divino. Y lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando el mensaje. Todos los habitantes de Judea, de Belén, de Nazaret y hasta en tierras lejanas del oriente se enteraron de que había nacido un Mesías, por distintas voces, por distintas formas. Y ese Mesías era el primogénito hijo de María, pero también, al ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, fue el hijo unigénito de Dios. Él era el primogénito de María porque fue el primero, quiere decir que María tuvo más hijos, pero era el unigénito hijo de Dios. Y unigénito lo que significa era que era único en su género y se manifestó en forma humana para poder cumplir con la misión que el Padre lo envió a hacer. Y tanto pastores de Belén como reyes del oriente, todos vinieron a adorarle, a darle honra, porque entendieron y sabían las profecías que se habían hecho tantos años antes sobre la llegada del Mesías. El mensaje de hoy lo titulé Regalos para el Rey, regalos para el Rey. Y se basa en el pasaje bíblico que está en el Evangelio de Mateo también, en el capítulo 2 y verso 11, que dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Estamos aquí, Señor, todos unidos para recibir revelación de tu palabra a través de mí, directamente del Espíritu Santo, Señor. Que seamos vasos, que recibamos esa enseñanza, que recibamos esa revelación para que haga una transformación y para que obre en nuestras vidas lo que la palabra tuya ha sido, la intención tuya de que no regrese vacía, sino que se cumpla lo que tiene que cumplirse para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y antes de comenzar, vamos a saludar a los que ya están conectados por aquí. Esther Villalonga está conectada, me imagino que Sofi, su nieta también. Mi hermana Albita, allá en Puerto Rico. Alba, te bendigo. Isabel Barrientos también está conectada, está mirando. Dolores Piñero, también muchas bendiciones. Dice saludos desde Panamá. Pedro Bustos está también. Muchas bendiciones y bienvenido. Elizabeth Valses, la
La hermana Delia también, les saludo y los bendigo. Muchas bendiciones para ustedes. Por ahora esos son los que se han conectado, se van a seguir conectando más a medida que pasa el mensaje, pero siguiendo, decíamos que solo 2 de los 4 evangelios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hablan del nacimiento de Jesús. Solo 2 evangelios, Mateo y Lucas, son los 2 que hablan acerca del nacimiento de Jesús, pero de distintas formas, como lo vamos a ver. Mateo comienza el capítulo 1 hablando de la genealogía de Jesús y su nacimiento, mientras que en el capítulo 2 habla de la visita de estos magos, que después vamos a entrar en detalle. Sin embargo, el Evangelio de Lucas habla del nacimiento de Jesús en el capítulo 2, cuando José y María tienen que viajar a Belén para ser empadronados según el censo que decretó, ¿verdad?, el emperador Augusto César, cuando ordenó que todo el mundo debería regresar a su ciudad natal para ser empadronado. Luego habla de la aparición de los ángeles a los pastores, dándole las nuevas del nacimiento del niño Jesús. Este es el Evangelio de Lucas. Pero no menciona a los magos que vinieron de Oriente. ¿Y por qué? Yo me pregunto, a mí que soy un estudioso de la palabra, yo me pregunto estas cosas. ¿Por qué Mateo habla de los magos y no de los pastores? Y Lucas habla de los pastores y no habla de los magos. Pues mira, si vemos primeramente lo que nos dice la palabra en Lucas, el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El ángel de Dios le habló a los pastores de Belén, conocida también como la ciudad de David, como se menciona en varios sitios de la Biblia, ¿no? El mismo día del nacimiento de Jesús. Dice la palabra que os ha nacido hoy. Quiere decir que ese mismo día se le aparecieron los ángeles. El ángel se le apareció a los pastores que estaban en el campo con sus ovejas. Entonces les dijo que encontrarían al niño Jesús envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa era la señal de que habían llegado a donde estaba el niño Jesús. Quiere decir que los primeros en ver al niño Jesús fueron los pastores del área, y ellos luego contaron lo que le había dicho el ángel a las demás personas. Ahora bien, como le dije antes, Mateo comienza con la genealogía de Jesús, comenzando desde Abraham hasta José, esposo de María. Y Mateo nos narra ahí 42 generaciones en total, desde Abraham hasta José, que era el esposo de María. Fueron 42 generaciones las que pasaron, y esa era la genealogía toda hasta llegar a Jesús. Luego pasa a narrar el nacimiento de Jesús y menciona la profecía que vimos en el primer mensaje de la serie, que dice en Mateo capítulo 1, verso 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De ahí es que Mateo pasa a narrar la visita de los magos, que eran supuestamente unos magos de Oriente, según los versículos 1 al 12 de ese capítulo primero. Después lo pueden leer, no lo vamos a leer todo, vamos a ver porciones de ellos que son las que nos llevan al punto que quiero traer. Y el punto que quiero traer es que los magos de Oriente no estaban presentes, como algunos piensan, cuando Jesús nació. ¿Cómo, pastor? Sí. Se ve bonito las escenas de los nacimientos y los pesebres que vemos ahora comercializados en la tradición de la Navidad, que está el pesebre con el niño Jesús, María, José, el burro, la vaca, los pastores, las ovejas y los 3 reyes y los camellos y todo. Se ve bonito, pero no es bíblicamente correcto, porque los magos no estaban ahí en el nacimiento. Lo estaban los pastores, porque ese mismo día que nació Jesús, el ángel les dijo que fueran a verlo al pesebre. Lo que sucedió fue que los magos, luego de hablar con Herodes, siguiendo la estrella que los iba guiando hasta llegaron a donde estaba el niño. Pero según vemos en el verso base del mensaje, ellos llegaron a la casa de José y María.
no al pesebre, no a donde estaba en el mesón, porque no había sitio en el mesón para ellos quedarse cuando llegaron para los del censo, sino que llegaron los reyes a la casa. Y lo vemos claramente en Mateo capítulo 2, verso 16, cuando dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él se reunió con los magos cuando los magos llegaron a Jerusalén. Él se reunió con ellos y les dijo, ¿a qué ustedes vienen? No, venimos a adorar al rey de Israel. Y eso infurió, se enojó Herodes, pero aguantó y trató de convencer a los magos que le dijeran dónde estaba el niño, que él quería también ir a adorarlo, y lo que quería era hacer esto que está diciendo Mateo 2, capítulo 2, verso 16, que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Esto, amados, me hace pensar a mí y deducir que Jesús ya era un niño infante, no era un bebé en un pesebre. Era un niño infante y no un recién nacido, como sugieren los pesebres navideños de esta época. De todos modos, amados, los magos que verdaderamente, que aquí voy a ser un poco controversial, ni eran magos, ni eran reyes, ni eran 3. La Biblia en inglés los llama hombres sabios, wise men, hombres sabios. Y si continúo, creo que voy a enojar a algunas personas, pero ¿saben qué? Tampoco se llamaban Gaspar, Melchor ni Baltasar. Sacrilegio. No. Según lo que dice la palabra, no se mencionan nombres para estos hombres sabios. Y le decían magos porque la palabra viene del latín magai, que era una definición para unos hombres que eran estudiosos, y eran astrólogos, y eran científicos, y les decían magos, eran astrólogos y cosas, y los reyes los tenían en su corte para que le dieran predicciones, y le dieran cosas, y le dieran consejos y demás. Pero no eran porque eran magos que hacían magia. Entonces, buscando un poquito más acerca del asunto de los nombres, y les cito del Nuevo Diccionario de la Biblia. Yo tengo un diccionario bíblico de Alfonso Lockwood. Dice en ese diccionario, es en el apócrifo Evangelio Armenio de la Infancia. Así se llama este evangelio. Y es apócrifo porque lo que quiere decir apócrifo es que no fue incluido como una parte de los libros que hoy conocemos como la Biblia, o que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Estos libros apócrifos fueron escritos, pero no hubo corroboración de que habían sido inspirados por el Espíritu Santo. Y en esos libros apócrifos, el Evangelio Armenio de la Infancia, que los nestorianos, que era un grupo de gente de aquella época, tradujeron en el siglo VI después de Cristo, en el siglo VI, 600 años después, donde aparecen los magos como persas, como originarios de Persia, y son llamados reyes y se le dan sus nombres ahí en ese siglo VI, Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero en la palabra no hay ningún sitio donde dice que ellos eran. Y no dice que eran 3 tampoco, se asume que eran 3 porque trajeron cada uno supuestamente un regalo, cada uno oro, incienso y mirra, y dedujeron ahí que eran 3. Pero no quiero causar ninguna conmoción o más conmoción de la que he causado hasta ahora, mis amados, porque el objetivo de este mensaje no es saber los nombres de los hombres sabios, sino lo que ellos hicieron al ver a Jesús. Eso es lo que importa. Siempre la palabra dice que Jesucristo, Dios mira el corazón de las personas, y esto es lo que hace que estos magos, estos hombres sabios, estos señores que después lo llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar, vinieron y adoraron y se postraron, que fue lo primero. Dice el verso 11 del capítulo 2, como ya vimos de Mateo, que al ver al niño se postraron y lo adoraron y le trajeron regalos de sus tesoros, oro, incienso y mirra. Así que veamos pues cuál es el significado de cada uno de esos regalos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de lo que es el significado y de quién verdaderamente era Jesús el Mesías. Así es que si me siguen conmigo,
Se mantienen conectados, no se me duerman y no se desconecten y compartan con otras personas. El primer regalo que le trajeron fue oro. El primero fue oro. El oro, como sabemos todos, es un metal que ha sido muy apreciado desde la antigüedad y se conseguía mayormente en aquella región, en aquella época, en las minas de oro en Egipto, en Sudán, en Arabia y en la India. O sea, en todo ese Medio Oriente y el Oriente Lejano, ¿no? Luego, los israelitas los conseguían para utilizarlos en artículos de joyería, para la confección de vasos y copas y artículos de uso religioso. Si recordamos cuando los hebreos fueron liberados de los egipcios, el Señor o Jehová obró sobre los egipcios y ellos le dieron oro y le dieron plata y le dieron metales preciosos y ellos se los llevaron junto con ellos para el desierto y ahí fue donde surgió el asunto del becerro de oro y después todo. Pero ese oro después se utilizó para hacer todos los artefactos, los utensilios y las cosas del templo o del tabernáculo que iban llevando en el desierto. Y luego en el templo cuando se construyó el templo. Todos los utensilios del templo eran mayormente de oro. El arca, el altar de oración y todas estas cosas. Según dice la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 21, dice, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. A la casa se está refiriendo a la casa de Dios, porque fue Salomón el que construyó el templo, según la instrucción de Jehová a su padre David, y Salomón fue el que llevó a cabo la construcción. Dice que cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Quiere decir que el oro era muy preciado. Esto lo convirtió al oro en un símbolo de riqueza y de poder. El que tenía mucho oro tenía mucha riqueza, mucho poder. Y los reyes recibían de sus súbditos regalos de oro. Entonces, amados, el simbolismo que hay en este primer regalo que le traen al niño Jesús, que fue el oro, es que el oro representa, a ser presentado como regalo al niño Jesús, que los sabios reconocían que estaban ante la presencia de un rey. Y no sabían que era el rey de reyes y señor de señores, pero reconocían que era un rey porque cuando vinieron donde Herodes, le preguntaron dónde es que nació el rey de Israel. Y ahí que se postraron y le adoraron. Debemos recordar que ellos no eran judíos, sino gentiles. Ellos eran de otras tribus, de otras etnias, ¿no? Y eran de otras partes de Oriente, pero habían estudiado las profecías que hablaban del Mesías como el rey de Israel. Y lo habían aceptado y lo habían entendido así para postrarse y adorarlo y traerle ese primer regalo de oro. El segundo regalo que le trajeron fue incienso. Y el incienso, amado, es un líquido gomoso que se obtenía de unos árboles que crecían en África y en Arabia. Y le sacaban la corteza y de esa corteza extraían para usos domésticos, pero principalmente para rituales religiosos. Y ese líquido gomoso se quemaba y al quemarse expelía un olor fragante y aromático que era muy apreciado también y se usaba como rituales religiosos. El incienso se utilizaba para ser quemado en el altar de oro del tabernáculo. Era muy sagrado y no podía ser usado para fines privados, sino solo para usos rituales que eran solamente llevados a cabo por los sacerdotes para agradar a Dios. Ese humo perfumado era símbolo de oración, de agradecimiento y se ofrecía, como dice la palabra, como ofrenda de olor fragante. Los sabios sabían que de acuerdo a las profecías, ellos se encontraban ante la presencia del Hijo de Dios y le trajeron esa ofrenda de olor fragante a Jesús. Y ese es el simbolismo espiritual que tiene el regalo del incienso de parte de los sabios. Dice la palabra en Éxodo capítulo 30, verso 37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Es decir, que el incienso traído ante Dios es sagrado.
un incienso sagrado. Entonces los sabios trajeron el mejor incienso que pudieran haber encontrado para ofrecérselo a Jesús como regalo. El último regalo, amado, fue la mirra. Y la mirra es interesante, es una sustancia muy versátil, es una resina también viscosa, o sea, como pastosa, que tenían varios usos en aquel tiempo. Se utilizaba, y salía también de unos árboles, se utilizaba para confeccionar perfumes y medicinas, y también se mezclaba con otras sustancias aromáticas y con aceite de oliva para preparar ungüentos para preservar los cuerpos de las personas que fallecían. En otras palabras, lo que se conoce hoy como embalsamar al cuerpo, lo embalsamaban con esa mezcla de mirra y de las otras especies aromáticas, como dice la palabra. Esta se extraía de la corteza de varias plantas, variando en su olor de acuerdo a la planta donde salían. Abundaba mucho en Arabia y en el noreste de África. Y recordemos que estos sabios venían de esas regiones. Especialmente se encontraba en la región que se conoce hoy como Etiopía. También la mirra tenía propiedades soporíficas. ¿Y qué quiere decir la palabra soporífica? O sea, que inducía al sueño o al entumecimiento. Y qué interesante es que encontramos que en Marcos, capítulo 15, verso 23, dice la palabra, refiriendo a cuando el Señor Jesucristo iba a ser crucificado, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó, porque no quería estar entumecido ni dormido. Él tenía que padecer todos los dolores y todos los sufrimientos por nuestras transgresiones. Y él se rehusó a tomar esa mezcla de vino con mirra. Ese regalo de los sabios nos indica, mis queridos hermanos, que ellos también, por las profecías que habían estudiado, entendían que ese niño que vieron iba a ser, según nos dice Isaías, herido por nuestras rebeliones y molido, amados, por nuestros pecados. Y le trajeron la mirra con la cual debía ser preparado para soportar ese castigo por nosotros. Amado, ese regalo, aunque se lo trajeron a Jesús, fue para que nosotros, tú y yo, y toda la humanidad, recibiera redención y el perdón de nuestros pecados para todo aquel que aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones y creemos en su muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor. Este mensaje nos debe dar un nuevo entendimiento, amados, de quién verdaderamente, como dije anteriormente, fue y es Jesús. Los sabios que llegaron lo sabían, que Jesús es Rey, que Jesús es Dios y que Él murió por nosotros. Ellos lo sabían desde antes cuando leyeron las profecías. Los sabios lo sabían. En su carta a Colosenses nos dice el apóstol Pablo que Dios nos reconcilió con Él por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mis amados hermanos y hermanas que me están viendo y me están escuchando, no debemos perder de vista quién es Jesús, el Mesías. Él es la imagen de Dios, como dice Pablo en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Y qué sorprendente es, amados, que la palabra dice en Génesis que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, mis queridos hermanos. Nosotros debimos haber sido la imagen que es Jesús si no hubiésemos pecado.
Ahí fue donde ahí se cortó esa comunicación espiritual, que debimos haber sido la imagen, porque nos fuimos creados a imagen y semejanza, como fue Jesucristo creado también a imagen del Dios invisible. Pero como dice, y lo mencioné en el mensaje pasado, tengo una pastora querida, amiga, se llama Raquel Almenari, es venezolana, y yo lo repito con el permiso de ella: Dios se vistió de humanidad. Dios se vistió de humanidad al enviar a ser el Hijo unigénito para enviarlo a la tierra a redimirnos, a reconciliarnos con Él. Que esta temporada, mis queridos hermanos, sea una diferente en nuestras vidas. Que no pasemos como otra más. Sabemos que es distinta y sabemos que no va a ser igual a las que ya pasaron por la cuestión de la pandemia, por la separación, por que si no podemos tener más de 10 personas juntos, que si el tapaboca, que si la más... Es distinta, pero en nuestros corazones, amados, entendamos que debe ser y debe marcar una diferencia en nuestro espíritu, en nuestro conocimiento y en nuestro entendimiento de lo que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él es la razón de estar celebrando en este tiempo, sea este o el otro, o dónde nació, cuándo nació. El punto es que debemos celebrar y aceptar y saber y entender que es Jesucristo el que nos reconcilió con el Padre a través de su padecimiento y de su muerte y de su resurrección. Que no solo esté marcada por los sucesos que acongojan y afligen al mundo entero, como la pandemia, como dije ya, la inestabilidad política, la inestabilidad económica, las catástrofes naturales, todas estas cosas que nos agobian, la ruptura de la familia, los matrimonios del mismo sexo, la identidad de género, todas estas cosas, que no solo estén marcadas por estos sucesos, amigos, que sea una época de regocijo especial, de gozo especial, porque entendemos quién es el que nos redimió, el que nos libertó de la esclavitud del pecado, el que nos dio acceso al Padre Celestial a través de Él y a través de la cruz. La cruz creó el puente. Saben que cuando Él murió, dice la palabra, que el telón, la tela del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Y eso espiritualmente significa que Él abrió ya eso, porque para entrar al lugar santísimo solamente el sacerdote, el sumo sacerdote podía entrar. Pero Jesucristo con su muerte nos dio acceso, rompió el velo y se cayó el obstáculo para que nosotros a través de Él lleguemos al Padre. Oremos para que así sea. Señor, gracias te damos en esta noche por esta palabra que nos has dado, Señor. Gracias te damos porque venimos a ti humildes, agradecidos, Señor, porque nosotros hemos comprendido cuál es el verdadero significado de la Navidad, de este tiempo especial, pero más que todo, cuál es el significado y quién es nuestro Señor Jesucristo. Que esos regalos que le trajeron signifiquen en nuestras vidas el reconocimiento de que Jesucristo es Dios, es Rey y fue el que murió por nosotros y nos redimió de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y termino siempre todos los mensajes pidiéndole, haciendo el llamado a aquellas personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo todavía, que si este mensaje le ha tocado su corazón y están dispuestos a entregarle la vida a Jesucristo, que lo hagan en este momento, que esa es la invitación que le hace nuestro Padre, para que puedan acercarse y puedan disfrutar de todas las bendiciones, de todas las promesas que hay en la palabra para todos nosotros. Así es que si estás dispuesto, lo has creído y lo has sentido en tu corazón, lo puedes entonces pronunciar con tus labios, repitiendo conmigo esta oración corta, cerrando tus ojos, extendiendo la mano y diciendo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Mi Señor, porque sé que eres Rey, mi Salvador, porque moriste por nosotros y porque sé que eres el Dios hecho humanidad aquí en la tierra. Gracias, Señor, por esta
este regalo inmerecido y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me perdones todos mis pecados y que pueda dedicar mi vida a ti de ahora en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Y el segundo llamado que hago a la reconciliación para aquellos que están apartados y que me están viendo en esta noche y que puedan venir a los pies del Señor. El arrepentimiento es la clave, es la base de nuestra fe, de nuestra creencia, el arrepentimiento para poder acercarnos a la presencia del Señor en santidad. ¿Ok? Así es que yo les invito a que se reconcilien con el Señor y aquellos que aceptaron a Jesucristo hoy por primera vez, que busquen una iglesia de sana doctrina para que puedan continuar desarrollando el conocimiento y poniendo en práctica todas las enseñanzas de nuestro Señor. Y no me queda otro que saludar a los que se han ido conectando en este momento. Sí, hay más personas. Ginette la Antigua, muchas bendiciones, Ginette. Te bendigo. Jessy Gómez, bendiciones, Jessy. Graciela Rache Gutiérrez, muchas bendiciones para ti también. Sandra Montes de Oca, muchas bendiciones, Sandra. Rosa Morales, Rosita, te bendigo siempre. Francisco Blasco, ese es mi cuñado allá en Puerto Rico también, el esposo de mi hermana. Está por ahí Guidi Merced, la mamá de mi hija. Ledis Bravo, Ledis también se conectó la vez pasada y te bendigo también, Ledis. Isabel Palacios y Alma Acosta. También quiero enviarle un saludo y poner en oración a mi querido amigo Omar, que sufrió la pérdida de su querido padre. Está en nuestras oraciones también. Y yo les deseo a todos que todas las oraciones y las peticiones que le hayan pedido al Señor sean cumplidas en su vida de acuerdo a la santa, buena, agradable voluntad de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo a todos. Por ahí está Luz González también, que se acaba de mandar un mensajito. Luz González, también te bendecimos. Y los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y los esperamos el próximo jueves para otro mensaje más de esto en vivo a través del Ministerio Palabra y Verdad desde aquí, desde Hollywood, Florida. Muchas bendiciones y que pasen unas buenas noches.